de las caídas y hemos hablado de Adán y Eva, hemos hablado de David, el rey David. Hoy vamos a hablar de dos mujeres, pero primero les cuento. En 2019 tuve el privilegio, la única vez que tuve el privilegio de ir a una conferencia de mujeres de Nancy DeMoss Wolgemuth en otro país, en otro estado. Tuve que viajar y estaba entrando a la primera sesión toda emocionada cuando estaba mirando todo alrededor, no estaba mirando enfrente mío y hubo un desnivel en el piso y pasó esto. Me torcí el tobillo y me rompí un hueso, se dice así, me quebré un hueso en el pie y ya después, y por 3 días que estuve fuera no estaba en mi ciudad, fue terrible, 3 días porque tenía que hincharse el pie y al final llegué de vuelta a Houston y ya estaba quebrado el pie. Por 4 o 5 meses tuve que usar una botita. Bueno, eso fue una caída, pero una caída que fue mi culpa porque, bueno, todas las caídas son culpas nuestras, ¿no? Pero fue porque no estaba mirando dónde estaba caminando. A veces tenemos caídas porque no estamos mirando donde debemos estar mirando. Así que eso fue una caída que tuve. Esta señora, no sé si estuvo en un barco o una nave o algo y se cayó o qué es lo que pasó, pero ella está en una situación muy difícil también. Y si alguien no viene para ayudarla en este momento en su caída, eso podría resultar en muerte para ella. A veces las caídas no son leves, son algo muy fuerte. Así que hay que tener vamos a estudiar las caídas y tratar de evitar una caída y qué podemos aprender. Esta señora se llama Cheryl Bachelder. Es una persona verídica. Ella fue presidenta de esta organización KFC. ¿Conocen KFC? Kentucky Fried Chicken. Bueno, ella fue la la presidenta, la encargada de KFC en Estados Unidos y estuvo ahí un tiempo y la despidieron fuera porque no estaba ejerciendo buen liderazgo en esa compañía. Ella venía de una familia de emprendedores, de jefes de compañías y todo, y esto para ella fue un gran fracaso en su vida. Y pasó algunos años durante el tiempo que ella estuvo evaluando y viendo qué es lo que ella no hizo bien y cómo podría mejorar. Al tiempo la contrataron para ser la presidenta de otra compañía que se llama Popeyes, que creo que no se conoce aquí, pero es otra parecida a KFC, pero está en Estados Unidos y basada en Luisiana. Ahí, durante los 10 años que ella fue la presidenta de esa compañía, el valor de esa compañía cuadruplicó, o sea, 4 veces mejor en valor la compañía durante los 10 años que ella estuvo de presidenta. Y ella dice que tienes que ser muy intencional para aprender de los fracasos. Dice ella, aprendemos muy poco de los éxitos y los triunfos en la vida, pero podemos aprender mucho de los fracasos y las caídas. Así que hoy vamos a aprender de 2 mujeres que tuvieron algunos éxitos y tuvieron algunos fracasos. Pero tengan en cuenta, los fracasos pueden ser útiles para ayudarnos a mejorar, a hacer algo diferente y aprender una lección importante. Bueno, la primera persona que vamos a estudiar es la señora Rebeca. La historia se encuentra en Génesis capítulo 24, 25 y 26. Algunas que no conocen la historia les voy a dar un pequeño trasfondo para darles un contexto de qué es lo que está pasando antes y entrar en la historia. Jehová había bendecido a Abraham y lo trajo de la tierra de Mesopotamia para que él fuera el padre de una nación grande. Los israelitas estaban casados con Sara. Al final, a los 100 años, tuvieron un hijo, Isaac, y él iba a ser también el líder de una gran nación. Bueno, saltamos el tiempo, murió Sara
Y Abraham empieza a buscar a ver si puede encontrar una esposa para Isaac. Así que acá Abraham y Isaac están en pantalla. Así que él llama a su mayordomo, el encargado de su hacienda, el que está en su mano derecha, digamos. Y le dice: quiero que vayas de vuelta de donde yo salí, de mi tierra, Mesopotamia, y que busques una esposa de mis parientes para mi hijo Isaac. No quiero que él se case con las que adoran ídolos aquí en esta tierra, los cananitas y todos los demás. Quiero que venga la esposa de Isaac, de mis parientes, pero no quiero que él vaya para allá. No quiero que él se vaya a mudar allá, porque Dios me sacó de ahí y esta es la tierra prometida. Entonces manda a su siervo, a su mayordomo. Y antes que llega el mayordomo, bueno, está llegando, hizo el trajín, y cuando llega a un pozo de agua, donde él estaba queriendo tomar agua, él tomó muy en serio lo que le pidió su amo Abraham y le dice en una oración a Dios, le dice a Dios: por favor, Señor, muéstrame cuál es la señorita que tú has elegido para Isaac, para que sea la esposa. Sea la que me ofrece agua para mí y también para mis 10 camellos. Antes que él terminara de orar, ya Dios había contestado su oración. Y la oración está en estos versículos, Génesis 24, versos 17 al 20. Y dice así: entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Ahora, en esta primera escena vemos a Rebeca, la persona que estamos estudiando, con su disposición para dar agua, no solo a este criado, este mayordomo, sino también para sus 10 camellos. Era un trabajo duro. Ahora piensen, a lo mejor no sabemos la edad exacta que tenía esta doncella, pero a lo mejor tenía 17, 18, 19, 20, maybe un poquitito más, 24, pero una jovencita que no conoce a este hombre, un extranjero, completo extranjero, de otro país, capaz que hablaba diferente, con un acento diferente, y ella no solo tiene la disposición de darle de agua a él, porque pidió agua para él, ¿no? Pero después también darle agua a todos los camellos. Eso muestra la actitud de corazón que tenía Rebeca, que es algo muy bueno, tenía una actitud servicial, y eso es algo que agrada a Dios. Así que tomemos conciencia de quién era esta señorita, en este momento Rebeca. Ahora, el mayordomo enseguida dice: Dios contestó mi oración. Entonces va y habla con la familia de ella y pide su mano para Isaac, de ser la esposa. La familia escuchó toda la historia de quién era Abraham y de que, bueno, sabían quién era Abraham, obviamente, era pariente de ellos. Y como Dios le había bendecido en este viaje a este mayordomo, y dieron su permiso para que Rebeca se vaya a casar con Isaac. Y después, al día siguiente, el mayordomo dice: por favor, déjame ir ya, que no quiero demorar más tiempo de lo que ya he demorado en mi viaje, quiero volver a mi amo. Y querían que se quede varios días más. Le dijeron: bueno, preguntemos a Rebeca qué es lo que quiere ella. Y ella no mostró pretexto, fue muy maleable: sí, él quiere irse ya, yo me puedo ir con él. Y ser maleable, de nuevo, con el carácter, el corazón de esta señorita, es algo muy bueno y muestra quién era ella. Así que, bueno, hicieron el largo viaje de regreso desde Mesopotamia hasta la tierra prometida, donde vivía Abraham e Isaac, y ahí se encontró con su novio, con el que iba a ser su esposo, y tuvieron la boda y se casaron. Ahora, saltamos 20 años en la historia, ¿okay? Vamos más adelante en la historia, y después de 20 años vemos la segunda escena, y Rebeca era infértil.
Ya habían pasado 20 años, estaban casados y no había podido tener familia, no pudo tener hijos. Así que ahora vemos a Isaac, que tomó el tiempo de detenerse y orar a Dios y rogarle a Dios que pueda abrir la matriz de Rebeca para que ella pudiera concebir. Y Dios contestó su oración y ella pudo concebir. Tanto que al poco tiempo, cuando ella estaba esperando familia, ella sintió una guerra dentro de su matriz y ella sintió que era algo inusual, algo no lo normal, digamos. Entonces ella decidió preguntarle a Jehová, a Dios, qué es lo que estaba pasando dentro de ella. Esto demuestra algo, demuestra que ella adoraba a Dios y que ella tenía la costumbre de orar y que ella sentía que Dios podía contestarle su pregunta. Algo muy bueno, algo que muestra el corazón de Rebeca. Así que notemos eso. Así que ella habla con Jehová y le pregunta algo. Ahora, notemos tres cosas, tres personas. El mayordomo, Isaac y Rebeca, los tres tenían el hábito de orar. Ahora, yo sé que lo han escuchado muchas veces, pero es sumamente importante tener ese hábito en nuestras vidas. Yo no me canso de decirle a las mujeres qué importante es orar. Y el Señor Jesucristo mismo nos advirtió la importancia de orar y nos explicó qué es lo que es la oración, nos dio un ejemplo en cuanto a la oración. Y Él mismo no oraba. Es más, los evangelios dicen que varias veces el Señor pasó toda la noche haciendo ¿qué? Orando. Sumamente Él, Dios, siendo Dios, Él pasó toda la noche hablando con su Padre. Qué importante es la oración. Así que nos muestra que debemos orar. Si no tienes el hábito de orar, te animo a empezar cada día y cada vez que tienes una necesidad de orar. Es más, si estás en algún momento de angustia por cualquier razón, también los salmos nos dice que no solo orar, sino clamar. Me gusta en inglés, dice cry out, o creo que en algunas versiones gemir, dicen algunas versiones gemir, y hay varios salmos que hablan de eso, de que no solo oran así en voz baja y decirle al Señor, sino que clamar a Dios cuando estamos en angustia. El Salmo 5, Salmo 17, 34, 28, todos hablan de clamar a Jehová cuando estamos en necesidad. Yo lo he hecho en muchas oportunidades. Me escondo en mi closet y yo me pongo ahí a clamar a Dios por algo que me está perturbando o me está inquietando. Disculpe, repítenos los pasajes. Salmos 5, 17, 34 y 28. Hablan en uno o más versos de clamar a Jehová. La oración te une al corazón de Dios. Sumamente importante. Si nosotros, porque, bueno, yo le digo siempre a los niños, tenés que tener una relación doble con Dios. Tú le hablas a Él en oración y Él te habla a ti por medio de su palabra. Si tienes un muy íntimo amigo y tú le hablas a Él, pero Él no te habla a ti, ¿qué clase de relación es esa? Pero si también tienes un amigo y el amigo te habla a ti, pero tú no le hablas a Él, no sirve. Entonces, la oración es tu oportunidad de hablar a Dios y Él te habla a ti por medio de su palabra. Es sumamente importante tener los dos para tener una buena relación con Dios. Bueno, seguimos con Rebeca. Ella le habla a Dios y esta es la oración. La contestación. Génesis 25, 23 al 26. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo veludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Ahora, Dios le dijo claramente a Rebeca que iba a tener mellizos, y por eso y también que entre ellos iba a haber una guerra, y que el mayor iba a servir al menor.
O sea, el mayor, el primer nacido, Esaú, iba a servir a Jacob, el segundo nacido. Ahora noten, Dios le está hablando a Rebeca en este momento. Antes que nacieran los niños, antes que nacieran, ya declaró Dios de que el mayor iba a servir al menor. No entendemos por qué. No esperó Dios a ver la naturaleza, la disposición, cómo eran uno o el otro, sino que decidió eso de antemano. No entiendo por qué, pero no podemos cuestionar cómo es Dios y por qué Él hizo esa declaración antes. Pero Dios llamó a Jacob y Dios te ha llamado a ti también. Él te ha llamado a ser parte de su familia y de ser parte de que seas hija de Dios. Y si nunca has tomado ese paso tan importante de mirar a Cristo y decir, yo creo en ti, yo confío en ti, por favor, perdóname mis pecados, hazme una de tus hijas. Yo te animo hoy que tomes ese paso, porque Él te ha llamado a ti y Él te ama y Él quiere que tú seas parte de su familia. Si ya sos parte de su familia, entonces Él también te ha llamado y Él te ha dado dones para que tú le puedas servir en la iglesia y en el pueblo de Dios. Y es importante usar esos dones para Él. Dios te ha llamado por una razón. Él tiene un propósito para ti. El Salmo 139 es uno de los lugares que dice que Dios te conoce desde el vientre de tu madre y tú no eres un accidente, tú tienes un propósito muy especial para Dios. Ahora, nos adelantamos 77 años en la historia y ahora Isaac tiene 137 años, Rebeca tiene más o menos 90 años y los mellizos tienen 77 años. Isaac ya era casi ciego y él no sabía cuántos años más de vida él iba a tener, tenía miedo de que a lo mejor iba a morir pronto, entonces él quiso dar la bendición a su primer nacido, a su primogénito Esaú. De paso vivió otros 50 años después de esto, pero en fin, eso no importa. No sabía Isaac cuándo iba a morir. Isaac tenía preferencia para Esaú como su primogénito. No dice por qué, pero sí dice que Isaac amaba mucho comer lo que Esaú cazaba, o sea, lo que conseguía animales no de los que tenían ellos en la cría, o sea, lo que cazaba, no sé si eran ciervos o lo que él cazaba. Y el gusto le gustaba mucho a Isaac y por eso tenía preferencia para Esaú. Pero Rebeca tenía preferencia por Jacob, puede ser porque él se quedaba más en casa, no dice exactamente la palabra de Dios. No es el plan de Dios tener hijos preferidos. Puede causar muchos problemas. Dios te dio lo que te dio, si es uno o más hijos o si te ha dado hijos, y cada uno es diferente y hay que amarlos como son y no tener preferencia. El problema de esta preferencia que tuvieron es el trasfondo que causó la caída de Rebeca. Así que seguimos. Isaac le pidió a su primogénito Esaú que vaya a cazar, dice así la escritura, Génesis 27, versos 3 y 4. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta. Y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Isaac pensaba, estoy agregando un poquito, de que él podía sobreponer su voluntad a la voluntad de Dios. Digo eso porque ya Dios había declarado que Jacob iba a ser el que llevaba la bendición. Pero no vamos a enfocarnos ahora en lo que hizo Isaac. Solo vamos a enfocarnos en lo que hizo Rebeca. Eso será para otro día. Rebeca escuchó el plan que tenía Isaac para bendecir a Esaú y ella concibió su propio plan y llamó a Jacob y le dijo, Génesis 27, versos 8 a 10.
Ahora pues, hijo mío, Rebeca hablando a Jacob, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Rebeca estaba queriendo ayudar a Jacob a engañar a su padre. Y la meta era que Jacob recibiera la bendición en vez de Esaú. Y también Rebeca estaba ayudando a Jacob a mentir a su padre para que el padre crea que él era Esaú y no Jacob. No era necesario ni engañar ni mentir, porque Dios ya había declarado que era su voluntad y de que el mayor iba a servir al menor. ¿Qué pasó? Rebeca preparó los cabritos, Jacob se vistió con pieles de cabra para engañar al padre y trajo la comida a Isaac. Y engañaron a Isaac. Y Jacob recibió la bendición y desde ese día en adelante Jacob recibió un título, el engañador. Y después, él fue engañado varias veces por distintos miembros de su familia. Vamos a dejar a Jacob por un momento y vamos a seguir con Rebeca. Ahora, Jacob sí recibió la bendición de parte de su padre, Isaac. Y en la superficie, uno podría decir, pues no, todo salió exactamente como Rebeca y Jacob lo habían planeado. La bendición lo recibió Jacob y no Esaú. Pero hubo muchas malas consecuencias del plan que tuvieron ellos. Primero, provocó odio entre esos 2 hermanos muchos años. Esaú tomó una actitud negativa de odio hacia, odio hacia Jehová y hacia la adoración a Jehová. Y Jacob tuvo que huir, estaba en peligro su vida porque Esaú lo quería matar. Jacob se tuvo que ir de la tierra prometida y tuvo que volver a la tierra de donde Abraham lo había sacado, Dios lo había sacado a Abraham. Ese no fue el plan de Dios y complicó todo el resto de la historia y hubo muchas malas decisiones a consecuencia de lo que él hizo. El plan de Dios sí se cumplió, pero con mucho dolor y tristeza. Ahora, Rebeca. No dice la palabra que nunca más ella volvió a ver a Jacob. No sabemos, pero no dice que nunca más lo volvió a ver. Su hijo preferido, nunca más. Y termina, por lo menos el texto bíblico, termina la vida de Rebeca con un relato de engaño contra su esposo y una caída. Así termina la historia de Rebeca, una mujer servicial, una madre de un patriarca y una mujer que buscó a Dios en el momento que ya tenía una pregunta en cuanto a su vientre. Rebeca cayó. Ahora, ¿qué provocó la caída de Rebeca? Podrían haber sido muchas cosas, pero vamos a enfocarnos en su deseo de controlar. Rebeca no confió en el poder de Dios, sino que ella quería ayudar a Dios a cumplir su voluntad. Ese problema, el problema de control, la sufrimos todas las mujeres. ¿Pueden decir amén a eso? Amén. Yeah. No es algo bueno, pero es algo que sufrimos todas las mujeres. Es parte del castigo. Y lo encontramos justo después de la caída de Eva, lo encontramos en Génesis, capítulo 3, verso 16. Dios, hablando a la mujer, dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
De ahí viene el castigo que tenemos que pelear contra ese deseo de controlar. Tenemos el deseo de controlar los esposos, los hijos, los compañeros, los creyentes de la iglesia, y queremos controlar a Dios. Y no debemos en ningún momento olvidar de que Dios es todopoderoso y Él no necesita de nuestra ayuda para cumplir su voluntad. No, Él es poderoso. No me necesita a mí. Él puede hacerlo sin mi ayuda. Ahora, a veces Dios nos usa. Eso es verdad. Por su misericordia a veces Dios nos usa. Pero Él tiene poder para dirigir a mi esposo, a mis hijos, a mi jefe, a mis padres o a cualquier otra persona. No necesita de mi ayuda. Puedo abandonar ese deseo de controlar. ¿Qué podría haber prevenido la caída? Varias cosas, pero aquí hay 3. Primero, ella había ejercido ese gran privilegio que tenemos de la oración antes. No vemos, por lo menos en el texto, que ella oró. Podría haber en ese momento parado todo y dicho: Dios, tú has dicho de que Jacob iba a ser el que recibe la bendición. Pareciera en este momento como que algo no está bien. Dios, ¿qué es lo que está pasando? No dice que ella oró. ¿Qué más? Bien podría haberse detenido y ir a hablar con respeto a Isaac. Siempre recomiendo de que cuando hablemos con nuestros esposos sea no con un tono de altivez ni nada de eso, sino con un tono de respeto. Podría haberle ido a Isaac y preguntarle: Isaac, ¿no dijo Dios que Jacob iba a llevar la bendición? ¿Dios te ha hablado y te ha dicho otra cosa? ¿Por qué está? Y no vemos de que ella habló con Isaac. Podría haber simplemente esperado y tenido fe en Dios y confiar de que Dios declaró que Jacob iba a ser el que iba a recibir la bendición. Vamos a ver cómo Dios lo hace. Bien podría haber esperado para ver. Salmos 27:14 nos dice: espera en el Señor, infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. Vamos a dejarla a Rebeca ahí, pero tenemos que pensar de que ella cayó y bien podría haber terminado esa historia de otra forma. Vamos a saltar a otra persona ahora, Mical. La mencionamos ayer cuando estábamos hablando de la historia de David, así que la historia, todo lo que se habla de Mical se encuentra en 1 Samuel 18, 19 y 25. 1 Samuel 18, 19, 25 y la última parte de su vida, 2 Samuel 6. Vamos a saltar 1000 años en la historia y repaso un poquitito lo que ya escuchamos ayer para darles un trasfondo. El rey que estaba gobernando sobre Israel en ese momento era el rey Saúl y estaba reinando cuando desobedeció fuertemente a Dios, y hubo muchas malas consecuencias porque él desobedeció. Y Dios dijo: te he rechazado como rey, voy a elegir a otro. Y Dios hizo que Samuel ungiera, esto lo vimos ayer, a un pequeñísimo joven David, humilde pastor, para que él fuera el próximo rey de Israel. Pero antes de que ocupara el puesto de rey, varios años pasaron y después ocurrió lo que vimos ayer, de que él pudo matar al único valiente del ejército que quiso pelear contra Goliat y lo conquistó. Como premio, aquí es donde viene Mical, como premio de haber conquistado, el rey Saúl prometió a su hija. Primero era supuestamente Merari, creo que se llama, pero después la regaló a otra persona como esposa. Y después se le hizo saber a Saúl que Mical, la hija de la otra hija, amaba mucho a David.
Y ahí es donde entra nuestra protagonista en esta historia. Parecía bien a David y a Saúl, a los dos, de que Mical fuera su esposa, porque ella lo amaba. Así que tuvo lugar la boda y fueron unidos en matrimonio. Aquí lo dice en 1 de Samuel, capítulo 18, verso 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Este pasaje habla bien del carácter de Mical. Le tenía aprecio a este joven David y lo amaba. No era que llegó a ser la esposa de él por obligación. Vieron que en algunos casos, en cuando un rey, te vas a casar sí o sí, punto. No, pero ella lo amaba. Entonces eso es un punto muy bueno para el carácter de ella. Apreciaba lo que era David y lo amaba. Seguimos otro relato en cuanto a cómo ella demostró su amor hacia David. Se encuentra en el 1 de Samuel 19, versos 11 al 16. Entonces Saúl mandó a varios hombres. Había pasado algo, la gente se había pegado a David y demostraban amor y aprecio hacia David, y Saúl estaba muy celoso. Entonces él quería matar a David. Entonces eso es el trasfondo de lo que está pasando acá. Entonces Saúl mandó a varios hombres a casa de David para que lo vigilaran durante la noche y lo mataran al día siguiente. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Enseguida ella descolgó a David por la ventana y así él pudo escapar. Luego Mical tomó un ídolo familiar y lo puso en la cama con un tejido de pelo de cabra en la cabeza y lo cubrió con una sábana. Cuando Saúl mandó a los hombres para apresar a David, Mical les dijo: está enfermo. Pero Saúl los mandó de nuevo a buscar a David. Tráiganmelo aunque esté en su cama para matarlo. Al entrar en la casa, los hombres vieron que lo que estaba en la cama era un ídolo con un tejido de pelo de cabra en la cabeza. Ahora, Mical, ella demostró amor, verdadero amor hacia David. Primero le advirtió: más vale que te vayas hoy porque mañana vas a ser un hombre muerto. Y tenía razón. Era su propio padre que quería matarlo por celos y porque tenía un espíritu malo de parte de Dios que lo estaba aterrorizando. Entonces ella le advirtió. Ella está mostrando amor. Eso es bueno. Tenemos que reconocer lo bueno de su carácter. Ella estaba demostrando cómo lo quería. Y me imagino que ella se dio cuenta que no iba a poder estar, tenía que huir. Y no podía tener a su esposo con ella más después de que él huyera. Bueno, por lo menos por un tiempo, hasta que él se escapara. Así que ella le ayudó a escapar de Saúl y le salvó la vida. Y inventó ella, según la escritura, ella inventó el plan de cómo detener los soldados del ejército de Saúl para que le diera más tiempo a David para que se escapara. Así que inventó este plan para detenerlos. Ahora, esto podría, ella podría haber sufrido consecuencias negativas de parte de su padre, el rey, por haber detenido los soldados. No sé si fuera capaz su propio padre de matarla a ella, no sé. Pero ella no pensó en eso. Pensó en cuidar a su esposo. Así que lo hizo todo por amor. Pero, ¿en qué constituyó su plan para detener? Aquí es donde empezamos a ver algo del corazón de Mical y el comienzo de su caída. Y esta frase me gusta: el corazón de todo problema siempre termina en el corazón. ¿Qué es lo que usó para engañar a los soldados? Un ídolo. Wow, paren el carro. Un ídolo
Eso era prohibido entre los israelitas. Dios había dicho, no pueden tener ídolos. De ninguna manera, de ninguna faceta, no ídolos. ¿Por qué tenía Mical ídolos en su casa? Ídolos familiares, creo que dice. Muestra que por lo menos parte del corazón de Mical estaba involucrada en idolatría, adorar a ídolos. ¿Y qué es lo que dice la Biblia en cuanto a eso, idolatría? Va muchos pasajes, pero elegí solo dos. 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid la idolatría. Y otro pasaje en Colosenses 3:5 y 6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y podría citar muchos versículos más, pero suficiente para que entiendan que parte del corazón de Mical no era fiel a Jehová, el Dios de los israelitas. Ella estaba, por lo menos en parte, adorando a ídolos, quitándole la gloria a Dios. No vamos a hablar más de idolatría en este momento, porque mañana vamos a hablar, esta tarde vamos a hablar un poco más de ese tema de idolatría. Así que vamos a dejar eso en el tintero por un ratito y vamos a entrar en detalle en eso más tarde. Pero vamos a seguir en cuanto a cómo sigue la vida de Mical. Saltamos a la última escena de su vida. Algunos años han pasado. Ya David no hay más Saúl, ya había muerto David, ya es el rey, y el arca de Jehová había sido detenido en el pueblo de los filisteos, habían tenido una guerra, lo habían atrapado, y ahora, gloria a Dios, estaba volviendo el arca a Jerusalén. Había estado en casa de Obed-edom y lo estaban trayendo de vuelta. Y lo estaban llevando los sacerdotes como la ley requería, y David estaba ahí enfrente de ellos, porque ahí de nuevo vemos que, sí, David cayó, pero él fue restaurado, y el corazón de David de veras era un corazón que amaba a su Dios. Y él estaba tan contento de poder traer de vuelta ese arca a Jerusalén, donde pertenecía. Entonces vemos el pasaje donde habla de ese momento cuando están trayendo ese arca finalmente de vuelta a Jerusalén, y el gozo que tenía el rey David. Aquí dice, 2 Samuel 6, versos 14 al 16 y 20 al 23. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Volvió, y después salta un poco el texto, volvió luego David para bendecir a su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Salté un poquito porque quería lo más importante del texto, así que pueden leer todo el pasaje. Así que Mical vio a David saltando con toda su fuerza y danzando, y lo menospreció en su corazón. O en otras palabras podría uno decir, le faltó el respeto. Respeto no solo hacia David, sino hacia quién más. Hacia Dios. Porque él estaba contento por el arca de Jehová. Y obviamente ella no estaba con el mismo sentir en cuanto al arca de Jehová. ¿Por qué? Porque su corazón estaba con ¿qué? Con los ídolos. Así que le habló con sarcasmo cuando vino, y eso es algo, tenemos que tener mucho cuidado las mujeres, que es muy fácil hacer.
hablar con sarcasmo con nuestros esposos. Ay, 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 cuchillo, salga de mi corazón. Y no agradó a Jehová lo que dijo Mical en cuanto a David. Y ese castigo vino de parte de Dios. ¿Quién abre la matriz? Solo Dios. Cada bebé es regalo directamente de Dios. No es accidente, no es ay, 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 fue un accidente. No. Dios abre la matriz, Dios da a cada niño y Dios hizo ese castigo, dio ese castigo a Mical y no tuvo hijos hasta la culminación. Y la culminación de esto es la caída de Mical. Así que vamos a analizar qué provocó la caída y uno de los problemas más grandes que tuvo ella fue su orgullo. Y que es orgullo, es pensar más alto de ti mismo de lo que debes pensar, una autoestima superior. Y es un pecado según Proverbios 6, 16 al 19. Pero cuando vemos orgullos en otros se ve muy feo. Pero es más fácil verlo en otros que verlo en uno mismo. Es un problema grande y no podemos ignorarlo. Es parecido a un témpano de hielo. Es peligroso porque su fuerza está oculta. Es un deseo de exaltarte a ti misma, pero la fuerza de ese deseo está oculto. Está en los rincones del corazón y es un pecado. Un pecado como la adicción al alcohol, por ejemplo, es visible para los demás, pero el orgullo muchas veces no es tan visible. Así que eso lo hace más peligroso. Cualquier acción que uno hace puede ser bueno o malo, depende el estado del corazón. ¿Cuál fue la intención al hacer eso? Los fariseos, por ejemplo, hacían cosas muy buenas, pero para exaltación propia, no lo hacían para Dios. Entonces Dios rechazaba completamente las cosas buenas que hacían. Ahora, ¿de qué forma se manifiesta el orgullo? Una relación con Dios o con los demás basada en acciones externas. Por ejemplo, podría ser servir solamente donde otros me puedan dar, pero servir en un lugar donde nadie ni siquiera se da cuenta del servicio que yo hice, no, eso no me interesa. Ese tipo de actitud es una actitud orgullosa. Llamar la atención y una actitud que menosprecia a los demás. Yo soy mejor, sirvo mejor, canto mejor, actúo mejor, puedo preparar el esquema mejor, yo lo puedo hacer mejor. Esa actitud es una actitud de orgullo. Contenta con signos externos de santidad. Por ejemplo, si voy a la iglesia, eso es suficiente. Si doy mi diezmo, si sirvo en este comité, si ayudo con los niños y no analizar el estado del corazón. Dios le interesa mucho más el estado de nuestro corazón que nuestro servicio externo. Está bien servir, pero si los dos tienen que ir juntos. Uno tiene que primero tener un corazón rendido a Dios y después poder servirle de la abundancia del corazón. Desear honor y reconocimiento, que le reconozcan, que le aplaudan, que le agradezcan por lo que hicieron. Y si no le agradecen o no le aplauden o no le dan honra, entonces no me interesa. Eso es deseo de orgullo. Justificarte cuando te equivocas. No hice nada mal, no fue mi culpa, fue culpa de él. Nunca reconocer. Eso es, yo estoy bien, él está mal. Eso es un orgullo. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto al orgullo? Dios aborrece
Pocas cosas en la Biblia dice que Dios aborrece, así que uno tiene que mirar bien. Wow, Dios aborrece al orgullo. Y aquí hay 3 de los versos que mencionan eso. Salmo 101:5. Al que en secreto calumnia a su prójimo, lo reducirá al silencio, y al de ojos altivos y corazón soberbio no lo soportaré. Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal. Aborrezco la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Y Santiago 4:6. Por eso dice Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. De paso, el rechazar el Evangelio, rechazar Cristo que murió en la cruz, que resucitó y ahora vive hoy, rechazar ese mensaje, rechazar el regalo de la salvación, eso es orgullo. Eso en el piso y le lavó los pies a los apóstoles. ¿Por qué hizo eso? Eso demostró la importancia de tener una actitud humilde. Y si Él, siendo Dios, pudo hacer eso, ¿cómo nosotros no podemos hacer lo mismo? Más adelante, ese mismo Cristo murió en esa cruz, de nuevo mostrando cuánto Él nos amó. Pero no quedó ahí, no quedó en la cruz, no quedó muerto, sino nosotros adoramos a un Dios vivo, un Dios que nos está preparando un lugar especial en el cielo para que estemos con Él por toda la eternidad. Pero cuando piensen en la palabra C, no piensen en la palabra caída. No, cuando piensen en la palabra C, piensen en la persona de Cristo. Porque Él es el que nos puede guardar sin caída. Para eso lo vamos a repetir nuestro verso, Judas 24 y 25. Y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Les dejo con esta bendición de Salmo 37. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. Señor les bendiga, hermanas.